La historia de la relación entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa es una de las más fascinantes y paradójicas de la literatura latinoamericana. Dos gigantes de las letras, figuras centrales del llamado boom latinoamericano, compartieron una amistad intensa que se transformó en un distanciamiento doloroso y definitivo, cuyo origen esconde una mezcla de tensiones personales, intelectuales y políticas. Vargas Llosa decía que García Márquez era literariamente Dios. Años después le pegó a Dios, le dejó el ojo morado a Dios. Esta relación comenzó con admiración mutua, pero su desenlace está marcado por una ruptura pública, casi violenta, que dejó una marca indeleble en el mundo literario. La génesis de su relación comenzó a través de cartas, un intercambio epistolar que duró aproximadamente 1 año y medio, donde ambos escritores se manifestaron su admiración y discutieron la posibilidad de escribir juntos. García Márquez, ya con 100 años de soledad en el mercado y celebrando su éxito, respondía a un Vargas Llosa aún en ascenso, que acababa de publicar La Casa Verde. La idea de trabajar juntos en una novela, inspirada por la guerra entre Colombia y Perú de 1931, fue un sueño que nunca se concretó, pero que dejó claro el respeto mutuo entre ambos. Sin embargo, no fue hasta agosto de 1967, en el aeropuerto Maiquetía de Caracas, que sus caminos se cruzaron físicamente por primera vez. Aquel encuentro fue el primer vistazo a la complejidad de su relación. Vargas Llosa, quien ya estaba consagrado como un escritor de renombre, se encontraba en un evento en Caracas para recibir el premio Rómulo Gallegos, un galardón que había obtenido por La Casa Verde. García Márquez, quien aún no había alcanzado la fama internacional que le otorgaría su obra maestra, llegó a Venezuela como invitado de honor. En ese primer encuentro, Vargas Llosa lo recuerda como un hombre visiblemente afectado por su miedo a volar, rodeado de periodistas y fotógrafos. A pesar de las tensiones de ese primer encuentro, los dos escritores forjaron una amistad que parecía indestructible, compartiendo no solo conversaciones literarias, sino también la vida en Barcelona, cuando ambos se mudaron allí a principios de los años 70. La figura clave que permitió esta convivencia fue Carmen Balcells, la superagente literaria que manejó las carreras de ambos escritores. Gracias a su influencia, García Márquez se trasladó a Barcelona en 1967, junto a su esposa Mercedes Barcha y sus hijos, mientras que Vargas Llosa lo siguió en 1970. Aunque ambos autores se encontraban en el mismo espacio geográfico, sus visiones literarias y personales comenzaban a divergir. Mientras Vargas Llosa continuaba con su carrera académica y literaria, García Márquez se entregaba a su genio narrativo, deslumbrando al mundo con su realismo mágico. Durante estos años, Vargas Llosa escribió su famoso ensayo García Márquez, Historia de un deicidio, que sería el primer gran análisis académico de la obra del colombiano. Algo que, en retrospectiva, se muestra como una especie de homenaje a su amigo, pero que al mismo tiempo comenzó a trazar las líneas divisorias entre ellos. El punto de quiebre llegó en 1970, cuando ambos escritores se vieron arrastrados por la política y los ideales de la época. La creación de la Revista Libre, en Barcelona, dirigida por un grupo de intelectuales latinoamericanos, se convirtió en un espacio para las discusiones políticas sobre Cuba y la Revolución, un tema sensible para los dos autores. A pesar de sus diferencias ideológicas, Vargas Llosa y García Márquez compartían una posición crítica hacia la situación política en la isla, pero sus opiniones sobre cómo abordar la Revolución cubana comenzaron a diferir. Mientras Vargas Llosa se alineaba con la crítica al régimen castrista, García Márquez adoptaba una postura más ambigua y conciliadora, lo que comenzó a generar fricciones entre ellos. Fue en este contexto que el famoso Caso Padilla ocurrió, un escándalo político en Cuba que dividió aún más a los intelectuales de la región. Heberto Padilla, un poeta cubano, fue arrestado por sus críticas al régimen de Fidel Castro, lo que desató una serie de reacciones a nivel internacional. Vargas Llosa y otros intelectuales, como Juan Goytisolo, firmaron una carta en apoyo a Padilla, algo que García Márquez, por razones que no llegaron a aclararse completamente, decidió no hacer. Este desacuerdo resultó en una ruptura que marcó el final de su relación amistosa. La tensión se intensificó después de una reunión en la casa de Vargas Llosa en Barcelona, en la que se discutieron las diferencias políticas y personales.
En esa ocasión, García Márquez apareció vestido de manera informal, lo que fue interpretado por Vargas Llosa como una señal de su actitud relajada y despectiva hacia los códigos sociales que el peruano valoraba profundamente. Ese mismo día, Vargas Llosa, visiblemente molesto, se alejó de la conversación, lo que marcó el inicio de una distancia irreconciliable. Por la amistad, cómo se forjó la amistad con García Márquez. Entiendo que la primera vez que se vieron fue en el año 1967, en el aeropuerto de Caracas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace clic en ustedes? Cuando nos vimos las caras con García Márquez en el aeropuerto de Caracas, el año 67, en realidad ya nos conocíamos y ya nos habíamos leído, pero la verdad es que el contacto fue inmediato, la simpatía recíproca, y creo que al salir de Caracas juntos para ir a Bogotá, ya éramos amigos y casi diría yo íntimos amigos. El colofón a esta ruptura llegó en 1976, en un incidente que ha pasado a la historia como el puñetazo en Bellas Artes. Durante un evento en México, Vargas Llosa golpeó a García Márquez en un acceso de ira, un acto que selló la disolución definitiva de su amistad. La imagen del escritor colombiano con el ojo morado fue publicada en los medios, convirtiéndose en un símbolo del fin de una de las relaciones más complejas y enigmáticas de la literatura contemporánea. A pesar de la brutalidad del final, ambos continuaron siendo dos de los más grandes escritores de la literatura en español. Vargas Llosa continuó con su carrera política y literaria, obteniendo el Premio Nobel de Literatura en 2010, mientras que García Márquez, en 1982, recibiría el mismo galardón. Sin embargo, la sombra de su antigua amistad y su posterior ruptura siguió persiguiéndolos hasta el final de sus vidas. Aunque García Márquez sabía que muchas cosas andaban mal en Cuba, él tenía la idea de que América Latina debería tener un futuro socialista y que de todas maneras, aun cuando muchas cosas no funcionaran en Cuba como debía ser, Cuba era una especie de ariete que estaba rompiendo el inmovilismo histórico de América Latina y que estar con la Revolución Cubana era estar a favor del futuro socialista para América Latina.